Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Hoy continuamos nuestro estudio en Cristología y en este segmento número 7 estudiaremos sobre Cristo en las profecías del Antiguo Testamento con enfoque en las profecías que anuncian su muerte. Si es la primera vez que sintoniza este programa, puede encontrar todos los programas radiales en podcast visitando mi página en línea apologeticaconmarta.org y yendo al enlace de programas radiales en archivo. También puede encontrar los programas radiales en Facebook bajo Apologética con Marta. Nuevamente, el sitio en línea es apologeticaconmarta.org. El Antiguo Testamento anuncia la muerte de Jesucristo, especialmente en el Salmo 22 y en Isaías en el capítulo 53. En Isaías 53 se nos profetiza sobre el sufrimiento de Jesús y revela muchos de los detalles que actualmente tomaron lugar siglos más tarde. En Isaías 52, en el verso 14, y en el capítulo 53, nos anuncia que Jesús sería desfigurado luego de haber sido fuertemente golpeado. Usualmente, cuando alguien nos anuncia y nos advierte que más adelante seríamos golpeados, abusados, insultados, falsamente acusados y condenados injustamente a la muerte, haríamos lo posible para no caer en esa situación. Pero la situación de Jesús fue planificada y fue anticipada desde antes de la creación del mundo. Jesús sabía exactamente cuál era su misión aquí en la tierra. Esa misión tenía el poder de restaurar a la humanidad y de abrir puertas a una existencia eterna. Seres creados no pueden abrir ninguna puerta hacia una existencia eterna, pero solo un ser eterno puede abrir esa puerta para otorgar existencia eterna. En ese plan de nosotros poder obtener existencia eterna en el reino de Dios, estaba la de Jesús ser martirizado, la de Jesús ser brutalmente golpeado, la de Jesús ser herido por nuestras transgresiones y por nuestras iniquidades. Su sufrimiento provee paz y sanidad. A veces nos preguntamos cómo es posible que el sufrimiento de una persona traiga paz y sanidad. En una escala simplemente humana, podemos obtener paz y sanidad cuando alguien nos provee de albergue o alimentos, cuando nos encontramos con un techo bajo el cual nos podemos refugiar, o cuando nos proveen de alimentos en tiempos de hambruna. Encontramos paz cuando nos ofrecen un empleo o nos ofrecen una verdadera amistad en la que sabemos que somos profundamente apreciados sin obligación alguna. Pero Jesús no estaba operando simplemente en una escala humana. Él estaba operando como humano y como deidad. Como humano, Él se sometió a todo lo que los humanos experimentamos. Experimentamos hambre, soledad, traición, sufrimiento, abandono y muerte. Pero como deidad, Él mostró su poder sobre la muerte y mostró sus cualidades de deidad al Él cumplir con las profecías sobre Él siglos antes de su encarnación. Su sufrimiento proveyó paz y sanidad. No existe paz mayor que la de saber que Dios tiene el universo y nuestra existencia bajo su control y que Él no solo tiene el poder de sanarnos, sino que tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas. Vamos a leer Isaías 53 para notar cómo todas esas profecías sobre el Mesías se cumplieron en Cristo Jesús. Isaías 53 lee: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él su rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco Él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque Él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. El sacrificio de Jesús, quien es deidad, fue anunciado con siglos de anticipación, y el propósito específico por el que vendría también fue anunciado. Su misión era la de traer la verdad de la condición humana, la de Él ser el camino a la solución del problema de la humanidad y traer vida eterna. Ninguna otra civilización en la historia de la humanidad con un historial de sacrificios podía compararse con ese único sacrificio de Jesús, que era un sacrificio de un ser completamente humano y completamente deidad. Todas las otras civilizaciones hacían sacrificios que no fueron solicitados por el único Dios justo y eterno, sino que fueron sacrificios originados por el esfuerzo humano de aplacar a sus dioses inventados por el mismo ser humano. A través de los siglos y en diferentes civilizaciones, pueblos tenían ideas de dioses a quienes tenían que hacerles sacrificios humanos para obtener el favor de sus dioses. Para el siglo XV después de Cristo, el imperio inca poseía gran dominio en el área de los Andes. Los incas practicaban sacrificios de niños. En la cultura de los mayas que vivieron en México y en otros países de Centroamérica, se practicaba sacrificio humano. Estos sacrificios a veces se practicaban en sus templos y posiblemente muchas de sus víctimas fueron prisioneros de guerra. En la ciudad de Chichén Itzá, las víctimas eran pintadas de azul en honor a su dios de la lluvia, llamado Shak, antes de que la víctima fuese sacrificada y tirada en un pozo. La civilización de los aztecas también practicaba sacrificios de seres humanos, especialmente en el Templo Mayor, en donde se han encontrado restos de los sacrificios. Cerca de 5,000 años atrás, Egipto también conducía sacrificio humano. Se han encontrado sacrificio humano en los sepulcros de faraones en la ciudad de Abidos, en el sur de Egipto. Por un tiempo, Abidos fue la capital de Egipto y era el centro para el culto al dios Osiris, que era considerado el dios del mundo de las profundidades. La cultura Moshe en Perú se desarrolló entre los siglos I y VIII después de Cristo, y ellos frecuentemente practicaban sacrificio humano. Sus víctimas eran puestas en tumbas y en templos. En el templo Huaca de la Luna se han encontrado docenas de individuos sacrificados.
La Biblia nos cuenta la historia de los sacrificios de niños que los amonitas y los cananeos le ofrecían a Moloc. En esas culturas, Moloc era un padre protector. Las imágenes de Moloc eran hechas de bronce y sus brazos estrechados eran calentados al rojo vivo. Los niños que aún estaban vivos eran colocados en esos brazos en donde fallecían o rodaban hacia un pozo de fuego frente a la imagen de Moloc. Dios le prohibió a Israel el hacer sacrificio humano, especialmente a Moloc. En Levítico 20, versos 2 al 5 dice: Di también a los hijos de Israel que cualquier persona de los hijos de Israel o de los extranjeros que residen en medio de Israel que ofrezca a alguno de sus descendientes a Moloc morirá irremisiblemente. El pueblo de la tierra lo apedreará. Yo mostraré mi ira contra tal persona y la excluiré de entre su pueblo, porque ofreció a alguno de sus descendientes a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cierra sus ojos ante la persona que ofreció a alguno de sus descendientes a Moloc, a fin de no hacerlo morir, yo mostraré mi ira contra esa persona y contra su familia, y la excluiré de entre su pueblo, junto con todos los que se prostituyeron en pos de ella, prostituyéndose con Moloc. Dios se le apareció 2 veces al rey Salomón, quien era el hijo del rey David. Sin embargo, en su vejez y bajo la influencia de sus esposas paganas, Salomón se alejó de Dios y terminó levantando santuarios a dioses ajenos y llevando a cabo sacrificios a esos otros dioses. En Primera de Reyes, capítulo 11, versos 4 al 11 nos dice: Y sucedió que cuando Salomón era ya anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses. Su corazón no fue íntegro para con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, ídolo detestable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo detestable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo detestable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se indignó contra Salomón porque su corazón se había desviado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había mandado. Entonces el Señor dijo a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ciertamente arrancaré de ti el reino, y lo entregaré a un servidor tuyo. Y si recuerdan lo que hemos estado estudiando recientemente en esta serie sobre la genealogía y el linaje de Jesús, al Salomón haber cometido esta gran abominación en contra de Dios, Dios no permitió que Cristo fuera del linaje de David mediante Salomón, sino que Dios hizo que el linaje de Cristo mediante el rey David fuese a través de Natán, quien era otro hijo del rey David. Más tarde leemos que Manasés y Acaz, ambos reyes de Judá, sacrificaron en el fuego a sus hijos para el dios Baal. Esta práctica detestable para Dios Jehová causó que eventualmente el pueblo de Israel fuese atacado por los babilonios y fuesen tomados en cautiverio. Ahora, cuando leemos en Génesis 22 que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Dios estaba probando la fe de Abraham, y en el momento en que Abraham levantó la mano para sacrificar a Isaac, Dios mismo le habló desde el cielo y le dijo a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios,
ya que no me has rehusado tu único hijo. Dios entonces le proveyó un carnero para que Abraham pudiese llevar a cabo sacrificio a Dios. En esta historia de la obediencia y la fe de Abraham de estar dispuesto a sacrificarle a Dios el único hijo que tenía, esto es un cuadro del verdadero Hijo de Dios que vendría a ser nuestro sacrificio para el perdón de los pecados. Este cuadro es una profecía en la que Cristo nos dice: yo voy hacia ti y yo soy el único sacrificio que por siempre vas a necesitar. Cuando leímos Isaías 53, no solo notamos los detalles de la muerte de Jesús, sino que también ofrece la razón por su muerte. Esa razón es para hacer nuestro sacrificio, para perdonar todas nuestras culpas. Jesús moriría por los pecados de otros para satisfacer la justicia de Dios Padre. Cuando Jesús estaba en la cruz, él citó del Salmo 22, en donde estaba llamando atención a las profecías que se estaban cumpliendo en ese mismo momento. El Salmo 22, verso 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? La profecía aquí cumplida es que el Mesías sería desamparado por Dios. En los versos 6 y 8 se cumple que sería despreciado y sería burlado. Los versos 14 al 16 dice que sufriría una profunda agonía y que sus huesos serían desarticulados, que estaría sediento, sus manos y pies serían perforados, indicando aquí la crucifixión, y que su ropa sería echada a suerte. Este salmo presenta un cuadro gráfico del sufrimiento de Cristo en la cruz, y solamente Jesús cumplió con cada uno de los detalles, según escritos en los evangelios del Nuevo Testamento. Vamos a leer el Salmo 22, lo que se aplica a Jesús para que vean la magnitud de los detalles profetizados sobre su muerte en la cruz, y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, clamo de noche y no hay sosiego para mí. Pero yo soy un gusano y no un hombre, objeto de la afrenta de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios y mueven la cabeza diciendo: en el Señor confío, que Él lo rescate, que lo libre, ya que de Él se agradó. Pero tú eres el que me sacó del vientre, me has hecho estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, fuertes toros de Basán me han cercado. Contra mí abrieron su boca como león voraz y rugiente. Soy derramado como el agua, todos mis huesos se han desarticulado. Mi corazón está como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. Mi vigor se ha secado como un tiesto y mi lengua se ha pegado a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Los perros me han rodeado. Me ha cercado una pandilla de malhechores y horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me observan. Reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Otras profecías en el Antiguo Testamento completan el cuadro de la muerte de Jesús. El Salmo 41 en el verso 9 dice que un amigo lo traicionará. En el Salmo 35 en el verso 11 dice que sería falsamente acusado. En Isaías 50 en el verso 6 dice que lo golpearían, le arrancarían la barba y le escupirían.
En el Salmo 34, verso 20, dice que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Todas estas profecías se cumplieron en Jesús. En adición, Jesús mismo, según escrito en los 4 evangelios, hizo profecías de su propia muerte y su resurrección. No existe otro ser en toda la historia de la humanidad que cumpla con precisión cada una de las profecías sobre la muerte del Mesías, predichas en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. En todas estas profecías podemos captar el mensaje en que Cristo nos dice: yo voy hacia ti y yo soy el único sacrificio que por siempre vas a necesitar. Cristo vino a nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y como Dios eterno, es el único sacrificio que toda la humanidad necesitaría, desde Adán y Eva hasta todos aquellos en el futuro que aún están por nacer. Mediante la muerte de Jesús, somos limpios de pecados. Somos criaturas nuevas llenas de la presencia del Espíritu Santo que viene a vivir en nuestros corazones y nos guía el resto de nuestros días por el camino de la santificación. El sacrificio de Jesús es único en la historia, con repercusiones para nuestra vida eterna. Si aún no le has entregado tu vida a Jesús y aceptado su regalo gratis de salvación, te invito a que lo consideres y que leas su palabra en la Biblia. Esa Biblia es la carta de amor de Dios para ti y para toda la humanidad. En el próximo segmento estudiaremos profecías sobre la resurrección de Jesús. Este es el segmento 7 sobre nuestro estudio en Cristología. Si nos sintonizas por primera vez, te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo, incluyendo los podcasts de esta serie, tanto por fecha de transmisión como por tema. Allí también vas a encontrar libros recomendados de la apologética cristiana y enlaces de otras organizaciones dedicadas a equipar a adultos y estudiantes en el conocimiento de Dios mediante la apologética cristiana. Nuevamente el enlace es apologeticaconmarta.org y si tienen alguna pregunta o comentario me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.